Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a una transmisión más de Iglesia a Domicilio. Gracias a Dios porque una semana más podemos llegar hasta sus hogares para llevar alimento espiritual. Y hoy es un programa especial, ¿sabe por qué? Este es el programa número 20 de Iglesia a Domicilio. El tiempo ha volado, pero gracias a Dios que nos ha ayudado a llegar hasta este punto. De nueva cuenta, como cada semana, le invito a que le dé like a esta transmisión. Ya sea que nos esté viendo en Facebook, ya sea que nos esté viendo en YouTube, dele like y además compártala para que más personas puedan ser bendecidas por este programa. Y bien, vamos a iniciar con nuestra ensalada informativa. Vamos a conocer todo lo que en esta semana estuvimos haciendo, pero sobre todo vamos a prestar atención a cómo Dios estuvo manifestando en estas actividades. Así que vamos a iniciar con la ensalada informativa. Bienvenidos a la ensalada informativa de esta semana. Comenzamos con la nota de Nazareno Kids, que el domingo pasado transmitió nuevamente su serie Juntos en Armonía. En esta ocasión, el tema fue ¿Puedo confiar en mi familia?, impartido por la maestra Camelín, que enseñó a los niños que Dios les ha dado a su familia como un refugio al cual ir para hablar cuando tengan dudas, cuando algo les cause temor o cuando tengan preocupaciones. Por otro lado, la maestra Brenda enseñó a construir un guante musical y además Santi testificó cómo su familia lo ha apoyado para desarrollar habilidades, y David entrevistó a su papá, que es director musical en la iglesia. Hablemos ahora de los jóvenes, que el sábado pasado tuvieron un tiempo muy especial reunidos en la iglesia por grupos de amistad. Asistieron más de 40 chicos y casi la mitad fueron del grupo de secundaria. Se nota que los adolescentes están con todo. Y así, organizados en grupos, los jóvenes pudieron jugar, platicar y edificarse mutuamente al compartir testimonios sobre cómo Dios ha estado obrando en sus vidas y en sus familias. Algo sensacional fue que los padres también formaron su grupo y pudieron compartir juntos. Los jóvenes ya se están reuniendo de forma presencial en la iglesia los sábados a las 6 de la tarde. La invitación está abierta para que padres e hijos asistan y juntos sigan experimentando en las reuniones juveniles lo grandioso que es Dios. También el sábado a las 6 de la tarde, los profesionistas celebraron su tercera reunión en casa de los líderes de este nuevo grupo, los hermanos Luis Villanueva y Rebelín Echeverría. Fue un tiempo de charla con el pastor juvenil y su esposa acerca del noviazgo y aspectos del matrimonio, así como de fraternidad. Todos los jóvenes profesionistas solteros están invitados a ser parte de este grupo. El domingo a las 11 de la mañana se celebró el culto presencial al que asistieron 190 hermanos. Gracias a Dios, semana tras semana la asistencia aumenta, pero sobre todo crece la bendición. El mensaje se basó en Efesios 2 para compartir 3 principios. Primero, fuimos creados por Dios perfectos para vivir en su reino. Segundo, Cristo es el modelo a seguir para vivir en el reino. Y tercero, fuimos creados para hacer obras que glorifiquen a Dios, siendo una de ellas el hacer discípulos.
Este edificante mensaje fue precedido por un hermoso tiempo de cantos en los que la congregación alzó su voz en adoración a nuestro Dios. Por último, el martes 23 se transmitió el mensaje interactivo a la hora acostumbrada. Para esta ocasión, el pastor Alberto Juárez invitó a los hermanos Enrique Guillermo y Erika Yam para conversar acerca del mensaje dominical, así como para compartir testimonios. Junto a ellos estuvo la hermana Laura Falcón para dirigir el tiempo de oración por las necesidades que se reportan en los grupos de discipulado. Gracias a Dios por todas estas actividades y por las personas que sirven en ellas. Confiamos que Dios está obrando en cada vida y en las familias. Pues una vez más damos gracias a Dios por las actividades que se pudieron realizar, todo lo que hemos visto en esta ensalada informativa. Y ahora es el tiempo de disfrutar del discipulado en esta sección a la que llamamos Saboreando el Discipulado, donde conversamos con diferentes grupos del discipulado de aquí de la congregación para conocer cómo les está yendo, pero sobre todo cómo son sus relaciones y cómo el proceso de discipulado les ha edificado. Entonces quiero darle la bienvenida en esta ocasión al grupo que es liderado por Saudi Palomo, que es nuestro pastor de jóvenes. Ya lo han visto casi en todas las secciones del programa, pero eso es porque gracias a Dios le ha dado pues mucha gracia a nuestro hermano y él sirve en diferentes ministerios y de diferentes formas. Pero también le doy la bienvenida a Samuel, que anda allá en Campeche, a Hashem, a Esdras y a Brandon, que son parte de este grupo. Bendiciones a todos. Y bueno, vamos a ir directo a esta conversación. Sabri, coméntanos en qué nivel están y cuánto tiempo llevan en este grupo de discipulado. Bueno, llevamos ya desde que inició la pandemia prácticamente, más de año y medio. Estamos en tercer nivel, ahí comenzamos y ahí seguimos, estamos apenas avanzando poquito a poquito. Vamos en la confrontación apenas del segundo bloque, pero pues gracias a Dios vamos bendecidos, gracias a Dios. Ok, en nuestra iglesia el tercer nivel se enfoca bueno, se llama liderazgo y se enfoca en el desarrollo de nuestro carácter para servir, tanto en nuestras casas como en la congregación, y entonces avanzamos del carácter de un líder, ¿no? Conforme le enseña la palabra de Dios. Samuel, quisiera que tú nos compartas un poco acerca de cómo se llevan los integrantes de este grupo, cómo es la relación con el líder, cómo es la relación entre ustedes. Cuéntanos, pero con la verdad. Pues yo la verdad me gusta mucho estar en las reuniones los jueves, nos reunimos los jueves o trabajo algunos, y pues son mis amigos todos, ¿no? Disfruto mucho estar con ellos, cotorreamos, vacilamos, y pues yo creo que nos amamos y testificamos entre nosotros, nos exhortamos también en algunas ocasiones, y pues disfruto mucho estar con ellos, sé que me aman y yo les amo también. Es interesante eso porque algunas personas pueden imaginar que una reunión de discipulado puede ser cansada, fastidiosa, pero nos dice Sammy, no es algo que incluso disfrutan, y eso es muy, muy bueno. Algo que hemos aprendido a lo largo de los años en el discipulado en la congregación es que desarrollamos relaciones más cercanas, relaciones íntimas, hacemos amigos, y esta realmente es la base para poder avanzar, porque sabemos que necesitamos ser transparentes, rendir cuentas, y eso es algo que logramos hacer particularmente con personas con las que desarrollamos ese nivel de confianza. Esdras, voy contigo. Cuéntanos, a ti en lo particular, ¿cómo te ha edificado, cómo te ha ayudado a crecer este tercer nivel de discipulado? Cuéntanos algo en especial. Bueno, en algo que me ha edificado en ese discipulado, más que nada,
en el ser servicial, ¿no? Y salir de tu zona de confort, porque qué bonito y qué padre, ¿no? Que te sirvan o te hagan todo, ¿no? Pero igual en esta parte, en este nivel 3 se ve de que no solo te lo hagan, ¿no? Igual que tú lo hagas, ¿no? Que lo hagas de corazón, de buena actitud, porque igual Dios nos ha hablado a eso, ¿no? A servir a los demás. Eso, y también en cuestión pues, de ser sincero, ¿no? Ser transparente. Y otro punto igual que quiero recalcar es de que siempre buscar agradar a Dios, siempre buscar agradar a Dios, ¿no? Hagas lo que hagas, decidas con lo que piensas, en lo que hagas, buscar agradar a Dios. Muchas gracias, Esdras. Y Hashem, cuéntanos algo. Eh, ¿Cómo su líder, el hermano Sabdi Palomo, les apoya o les da seguimiento más allá de las reuniones de discipulado? Porque nosotros decimos, ¿no? Que el discipulado no es solo la reunión, es una relación continua. Entonces, cuéntanos cómo su líder se relaciona con ustedes, cómo les da seguimiento. Tú, en lo particular, ¿qué experiencia has tenido con él más allá de las reuniones? Pues la verdad es de que desde mi punto, pues Abdi ha sido un amigo para mí, ¿no? O sea, realmente cuando pues, mi papá empezó con los problemas del COVID, a uno de los primeros que me acerqué fue a él para pedirle consejo y sobre todo para, no sé, o sea, creo que de tanto que llevábamos hablando y en la confianza que ya tenemos, pues como que solito mi mente pues dijo a Sabdi, ¿no? Sabdi Palomo. Y el hecho de, por ejemplo, llorar, o sea, en que yo le hablaba a él, es algo que realmente yo no había hecho casi nunca. Eh, Me habla, generalmente a veces platicamos por teléfono, ¿cómo estás? Yo igual le he ofrecido ayuda a él y pues más allá de una relación de como discipulador, pues también ha sido una de hermano y de amigo también. O sea, nos ha dado seguimiento. Por ejemplo, sé que a otras personas, por ejemplo a Brandon, que a veces se ha reunido solamente con él en temas específicos, que a veces no entiende. Yo igual he hablado con él, a veces, hermano, tengo esta duda y él me dice, ok, ¿a qué hora puedes hablar? Yo tengo este tiempo, tú tienes este tiempo, llegamos a un acuerdo para al final pues poder, pues de que él me pueda resolver esa duda o algo así, ¿no? Excelente. Oigan, ¿saben qué me estoy fijando? Que solo a Brandon le falta lentes. Todos aquí tienen lentes. Oye, Brandon, cuéntanos algo. Eh, qué beneficios tú puedes decirle a la gente que tiene pertenecer a un grupo de discipulado? Porque sabes que hay gente que todavía no se anima a estar en un grupo de discipulado. Entonces, ¿qué beneficios les podrías decir tú que tiene el pertenecer a un grupo de discipulado? ¿Qué beneficios has recibido tú? ¿Y qué le dirías sobre todo a los jóvenes que todavía no están en un grupo de discipulado? Yo en lo personal, antes, por ejemplo, antes de estar en el grupo de discipulado, yo era del que siempre pensaba, ¿no? Yo por mi cuenta, si yo iba a estudiar la vida, yo lo voy a leer, yo puedo, ¿no? Pero cuando entra al grupo de discipulado, ahora sí que como dicen, lo que tú tal vez tú no puedes ver, tal vez otros sí lo pueden ver. Y en lo personal, más que nada por el hermano Sabri, pues, y junto con mis demás hermanos he podido ver cosas que yo antes no veía sobre la palabra, ¿no? He aprendido bastante, la verdad me ha ayudado bastante en mi crecimiento espiritual. Y ahora sí que incluso por la confianza que hay, hasta incluso puedes soltarte, puedes decir lo que tú quieras, con la confianza de que tus hermanos te sabrán entender y te sabrán apoyar. La verdad es que el grupo de discipulado pues es de bastante ayuda, sobre todo en nuestro crecimiento espiritual. Pues yo animaría a los jóvenes que no lo han hecho, la verdad, al principio lo sé, yo pasé por eso, pues te puede dar nervios, ¿no? Porque al final estar en un discipulado, pues obviamente te tienes que abrir, es lo básico, tienes que tener esa confianza con tus hermanos y la verdad no es fácil, pero pues yo les animo porque al final del día el dar ese paso trae grandes beneficios a la larga.
y creo que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Muchas gracias, Brandon. Tener gente con la que te puedes abrir, tener gente que te ayuda a entender mejor la palabra de Dios, son algunos de los beneficios que se pueden experimentar al estar en el discipulado. Ya vamos cerrando esta conversación y quiero volver contigo, Sabdi, y preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles han sido, desde tu experiencia, los principales retos, desafíos como discipulador? Wow. Creo que para mí en lo personal lo principal es dedicar el tiempo para ellos. Creo que a veces estamos tan ocupados que nos conformamos con una reunión a la semana, con un tiempo, y yo le doy gracias a Dios porque yo he tratado de sacar el mayor tiempo que puedo para ellos y sé que eso ha ayudado a que la relación sea más profunda. En ocasiones les he dicho, vamos a juntarnos a orar, cuando por alguna razón no podemos reunirnos, buscar ir más allá de solamente la reunión y dedicar tiempo para estudiar, para orar por ellos, para comunicarnos en los grupos, en el chat, para compartir incluso logros, experiencias, testimonios. Es un desafío sacar tiempo y el también abrirte, porque la manera en la que creo yo que puedo servirles mejor es mostrando al Dios que ha hecho la obra en mi vida. Y eso me reta también a mí ser transparente con ellos, a ser el primero en dar cuenta, ser el primero en compartir, en abrir la conversación. Y pues son desafíos que a veces al principio, como bien decía Brandon, da nervio, da miedo, da inseguridad, pero con el tiempo ves el beneficio, ves lo bueno que se produce. Yo también recibo de ellos ánimo, oración, palabras. Entonces no solamente es dar, sino que he sido recompensado con una amistad y con la hermandad y el amor de este grupo. Y sí, son desafíos, pero vale la pena servir al Señor, porque también recibimos de su mano y de lo que aprenden los chicos y de la hermandad y de la iglesia. Excelente. Quiero terminar con una pregunta rápida, es decir, más bien, es una pregunta que quiere una respuesta rápida. Primero, esto es para el líder que es Sabdi Palomo. La pregunta es esta, o la petición es esta. Dinos una cualidad que tú puedes reconocer hoy de cada uno de los integrantes de tu grupo. Solo una, así como va. Ok. Samuel, santidad. Brandon, puedo decir diligencia. Esdras, sinceridad. Hashem, persistencia. Excelente, excelente. Y ahora, cada uno de ustedes le va a devolver al hermano la bendición de reconocer una cualidad por la cual le dan gracias a Dios por su vida, una cualidad que ustedes admiran de él. Empezamos con Hashem, seguimos con Samuel, continuamos con Brandon y terminamos con Esdras. Yo, la verdad, lo que admiro mucho es la organización del tiempo que tiene. Por todas las cosas que tiene que hacer y por el tiempo. El hermano es presidente no es pastor de jóvenes, es papá, es contadores, mil cosas. Gracias a Dios por esa organización. Sammy, vamos contigo. Yo creo que el amor, porque realmente se preocupa por nosotros y nos busca y yo puedo sentir que nos quiere mucho, que me quiere mucho. Gracias a Dios. Seguimos contigo, Brandon. Pues yo creo que la verdad su disposición, porque veo como él siempre está dispuesto, no solo para alabar y buscar a Dios, sino para ayudar a todos, y no solo a nosotros, inclusive a todo aquel que lo necesite, él siempre está dispuesto ahí para ofrecerle una mano. Excelente, y terminamos contigo, Esdras. No sé si va con lo que dijo Brandon, pero yo digo que es perseverante, porque sé que a pesar de que tiene un montón de cosas que hacer, no tiene un montón de pendientes, él ahí sigue tanto para su familia, para nosotros, que somos el grupo discipulado, pero también está para los demás jóvenes. Pues ahí está, Sabdi, muchos elogios para ti. Gracias a Dios, ¿verdad? Sabemos que la gloria es para Dios. Y bueno, hermanos, este es una probadita, ¿no? Que nos ayuda a saborear lo que es el discipulado e insistimos en la invitación.
Para todos aquellos que aún no se han dispuesto a participar en un grupo, que aún no han dado ese paso, les invitamos a hacerlo porque como hoy hemos escuchado, se forma este tipo de amistades, se forma este tipo de relaciones de tanta bendición y por supuesto hay edificación. Pues les agradezco a todos los de este grupo por su participación, por todo lo que han compartido. Y bueno, a ustedes que nos están viendo, les invito a poner atención a lo que viene, que es el aperitivo musical. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti, que fui creado para ti, que tú eres mi esperanza y eso me basta. Ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Siempre es un gozo alabar a Dios. Y qué bueno que en este aperitivo lo hemos podido hacer de nueva cuenta. Pero estamos en esta sección que es Gracia a Cucharadas, donde como ya saben, invitamos a hermanos de la congregación a compartir testimonios de cómo la gracia de Dios se ha manifestado en su vida. Y en esta ocasión nos acompaña la presidenta de jóvenes de nuestra iglesia. Ella es Fabiola Castro. Te doy la más cordial bienvenida, Fabiola, a Gracias. Iglesia a Domicilio. Gracias. Y bueno, vamos a estar conversando un poco contigo. Normalmente yo le digo a nuestros invitados que nos hablen un poco de cómo fue
yo le llamo así, ese primer momento de gracia, específicamente cuando el Espíritu Santo te muestra que necesitas un Salvador y tú tienes ese encuentro con Cristo. Cuéntanos un poco cómo fue ese primer momento de gracia en tu vida. Bueno, yo comencé a venir a la iglesia, pues gracias a mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la que dio ese primer paso. Y yo cuando empecé a venir, para mí todo era así como que muy exagerado. La alabanza, veía que todos lloraban y no sé, como que mucha efusividad, ¿no? Pero pues estaba viniendo, ¿no? Pero luego empecé a leer la Biblia, mi mamá me regaló una para diciembre. En teoría era para mí y para mi hermanita, pero me adueñé de ella. Y como era de, ¿cómo se dice? Traducción actual, era muy fácil de comprender, ¿no? Entonces yo andaba con mi Biblia para todos lados. Y en ese entonces yo trabajaba con mi papá. Y me acuerdo que fuimos a una obra ahí lejos, por un pueblito. Y yo me quedé en el coche, él se bajó a hacer, a checar algo. Y me acuerdo que yo leía en Juan 3:16, que es así como que muy trillado, pero la verdad es que yo lo leía, pues era nueva, me explico. Y realmente me pegó mucho. O sea, siento que siempre lo he contado de esa manera, que para mí fue un parteaguas, ¿no? Porque entendí muchas cosas. Y no es que tampoco haya sentido así como la unción, ya sabes, se abrió el cielo, pues no así, ¿verdad? Pero sí fue algo que me impactó, ¿no? O sea, sí siento que fue importante eso. Ya después, a partir de ahí, pues Dios me permitió seguir leyendo y comprendiendo y sí, la otra vez, no me acuerdo por qué, estaba yo viendo mis publicaciones de Facebook y viendo los chats. Entonces no sé el de quién abrí y estaba yo buscando algo y decía yo, qué plática la mía, ¿no? O sea, qué lenguaje el mío, y digo, wow, qué terrible. Antes de Cristo, ¿no? O sea, antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. Y así me ha pasado con varias cosas, ¿no? Entonces, no es que, o sea, ahorita pienso de una manera, veo de una manera, hablo de una manera, pero cuando veo ese tipo de cosas que antes hacía, dices, o sea, cómo Dios ha transformado a Fabiola, ¿no? Entonces, eso siento que fue un momento importante, ¿no? A través de la palabra. ¿Hay algún momento, si tú lo recuerdas así, donde te hayas sentido, no sé, avergonzada de cómo estaba siendo tu vida y necesitada de un Dios que te salvara de todo eso, que te limpiara de todo eso? Y sobre todo sentir, pero no merezco esto. O sea, sobre todo después de experimentar, no sé, esa purificación, esa paz, esa libertad, decir, Dios, gracias porque no merezco esto. ¿Tuviste esa experiencia? ¿Sabes qué pasa? Que nunca fui una niña rebelde, de que yo estuviera en las discos, o sea, nunca fui así, porque mi papá nunca me lo permitió. Era así como que en una burbuja Fabiola, ¿no? Entonces, siempre me cuidó mucho. Entonces, no era una niña que viviera así perdidamente, ¿no? Más sin embargo, siento que, o sea, obviamente me daba cuenta que necesitaba de Cristo, ¿no? Lo que yo vi de él era darme cuenta que él era y debería ser el centro de mi vida, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque, o sea, eso me pasó leyendo la palabra de Dios, ¿no? O sea, encontrar en él un propósito, encontrar en él esperanza, vida, amor, la manera en que él me amaba. Y siempre lo que ha hecho es que yo quiera ser como él, ¿no? Porque aunque no era una niña perdida como muchas veces vemos hoy en día, no quiero sonar así mal, ¿verdad? Pero realmente nuestra actualidad es muy, muy perdida. Pero sí notaba no cosas exteriores, sino cosas interiores, ¿no? O sea, como la falta de perdón, o que, por ejemplo, si yo me molestaba con alguien, yo buscaba que esa persona de alguna manera se sintiera mal, porque me hizo mal, ¿no? Entonces, cosas así. O sea, me di cuenta más de lo en mi interior que mis obras externas, ¿no? Que pues realmente es lo que más se ve, ¿no? Entonces, sí experimenté que quiero ser como él, por ver todas esas virtudes que tiene Jesús, ¿no? Entonces, pues eso. Es interesante porque creo que hay varias personas de las que me están viendo que se pueden identificar con el hecho de
es que no he sido mala persona, como que este pecador tan perdido. Pero creo que todas las personas sin Cristo pueden identificar, bueno, todas las personas que han venido a Cristo pueden identificar que antes de Cristo éramos egocéntricos, había esa maldad en nuestro interior, ¿no? Y cuando tú tienes esta experiencia, a lo mejor llevándote al tiempo cuando te bautizas, cuando tú muestras públicamente que has nacido de nuevo, cuando tienes esta experiencia de ser una nueva criatura, a partir de allí, ¿cómo tú has experimentado la presencia de Dios contigo, el favor de Dios en tu vida? Pues de muchas maneras. O sea, siento que conforme vas, como lo decía el pastor el domingo, ¿no? Que conforme vas madurando de ser niño a ser adolescente, a ser adulto, ¿no? En sí siento esas etapas en mi vida. Estaba yo pensando cuántos años tengo yo en la iglesia. Y creo que son como 10 años o 11. Entonces imagínate, sería como una niña de 10, 11 años. Todavía estoy chica, ¿verdad? Pero, o sea, al principio yo recuerdo que quería hablarle a todo el mundo de Dios, mi manera de vestir cambió un chorro y me acuerdo que había algunas personas que cuando estaba en mi tesis yo me empecé a poner a hablar de Dios y era que si yo agarré a una, las demás huían y solo las volteaban a ver la que se quedó conmigo, ¿no? Y por eso, o sea, me valía, la verdad. Pero sí me acuerdo esa parte, ¿no? Que tenía yo o sea, se sentía un cambio en mi vida, ¿no? Un cambio de que quieres hablar de Dios y quieres compartir de Él. Y también la manera en que eso afectó a mi familia, ¿no? Porque obviamente había muchos choques con mi papá sobre todo, porque él es católico, ¿no? Pero católico, pues, o sea, como dicen por allá, a mi manera, ¿no? Entonces, con él sí llegué a tener muchos choques, por eso tuvimos que salir un tiempo de mi casa, que la verdad eso nos confirmó Dios, ¿no? O sea, no fue que, nos salimos, porque de hecho no queríamos, pero Dios fue abriendo puertas, ¿no? O sea, puso la casa, puso el dinero, puso muchas cosas, ¿no? Y ese tiempo que estuve fuera de mi casa, aunque pasé necesidad, aunque no estaban todas las cosas seguras, me acuerdo que fue un tiempo de los que más feliz me sentí, porque teníamos libertad para venir a la iglesia, para venir a jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, ya después volvimos a mi casa otra vez, ¿no? Pero mi papá cambió de muchas maneras, o sea, ya nos aceptaba lo que hacíamos. A veces me decía, vas a la iglesia el sábado, llévate el coche, o ya sabes, ¿no? Entonces, Dios hizo esas cosas, ¿no? Entonces, tanto he experimentado el favor en que me ayudan otras personas, como también el rechazo, ¿no? Porque ciertamente no a todos les agrada que les hables de Dios, ¿no? Pero sí siento que he visto su gracia de Dios, porque a pesar de, por ejemplo, en mi trabajo actual, cuando empecé, la verdad sí fue muy duro para mí, porque por necesidad en mi casa necesito el trabajo. Mi papá tiene una situación económica difícil, entonces yo estaba empeñada en que tenía que hacer las cosas bien, porque si no, perdí mi trabajo, ¿no? Entonces, me fue difícil, o sea, ponerle en manos de Dios, pedirle a Dios que me ayudara, orar en las mañanas y decirle, Señor, ayúdame que me salga bien mi trabajo, ¿no? O sea, para que quede bien, ¿no? Entonces, a veces mis jefes me decían, no, está feo, quítalo, ponlo, así, tachita, así, horrible. Y he aprendido a no tomarlo personal y que todo sirva para un crecimiento. Y gracias a Dios, ahorita, o sea, me elogian mi trabajo, ya me subieron mi sueldo igual, o sea, y digo, Dios mío, gracias, porque igual hay unos planes ahí con mi hermanita, ¿no? Entonces, Dios abriendo puertas, ¿no? Entonces, pero en todo he experimentado que tanto en las buenas como en las malas, Dios siempre está conmigo, ¿no? Cuando igual, cuando tú también, o sea, yo he experimentado ser infiel a Dios, y que a pesar de eso, Dios quiere que le sigas buscando, Dios quiere que encontrarse contigo, y a veces digo, o sea, uno no merece nada de eso, ¿no? Hay un versículo que es como que Dios me dijera otra vez, regresa, hija, ¿no? Y es Efesios 1:3, no, Efesios 1:4.
Ese versículo yo, de hecho me acuerdo que fue en un culto de jóvenes que estábamos hablando de la salvación y me acuerdo, o sea, de que si teníamos la seguridad de la salvación. Entonces yo me acuerdo que se quedó como un reto, por así decirlo, ¿no? Buscar esa confirmación de parte de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que en un sueño me dio ese versículo. Yo nunca había leído la carta de Efesios, entonces yo en mi sueño me repetía ese versículo y decía yo, ¿qué será que diga ese versículo, no? Entonces al día siguiente corriendo fue a buscar mi Biblia y a buscar Efesios 1:4, ¿no? Entonces, aunque es un versículo que todos lo pueden interpretar de muchas maneras, para mí era siempre que Dios me dijera que Él me ha escogido para estar y ser parte de Él, ¿no? Entonces, cuando así me siento triste y escucho ese versículo que a veces lo dan en una prédica o lo menciona a alguien así por X o por Y, yo sé que Dios me está hablando de manera personal, ¿no? Entonces, de esas formas y de muchas más te puedo decir que he experimentado la gracia de Dios. Amén. Yo creo que mucha gente se identifica con eso, ¿no? La bendición en el trabajo, pero sobre todo esa compañía cuando tal vez menos la merecemos, cuando dices, cuando he sido infiel y lo que merecería es el rechazo de Dios, más bien es como cuando más nos muestra su gracia, ¿no? Y es lo que dice también Romanos, ¿no? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Él, digamos así, te ha dado una gracia últimamente, un favor últimamente, que es permitirte establecerte como presidenta de jóvenes. Sabemos que son cosas que no merecemos, nadie merece, ¿no? Ningún tipo de llamado, pero Dios lo ha hecho contigo. ¿Con qué actitud lo asumes y cómo tomas ese reto en tu vida de parte de Dios? O sea, entendiendo que viene de parte de Dios. Pues bueno, no te voy a decir que lo deseaba fervientemente. ¿Por qué no? La verdad es que no. O sea, a mí me da... Siempre he sido una persona muy indecisa, o sea, a la hora de tomar decisiones, o sea, tardo mucho, ¿no? Y para mí sí, más que... Sé que para algunos podría ser así como que, wow, presidenta, ¿no? Entonces, para mí eso significa más responsabilidad, más compromiso, ser mayor ejemplo para los jóvenes, ocuparme más de ellos, ¿no? Y yo estaba diciendo, no lo voy a asumir, sinceramente, pero vuelvo como lo que decías hace un momento, ¿no? Con la gracia de Dios, digo, o sea, Señor, Dios confirmándome que quiere que yo esté al frente, que yo me esfuerce, que yo haga esa parte. No sé cuánto tiempo lo voy a poder hacer, ¿no? Pero sí, o sea, sé que Dios me lo está poniendo con un propósito, ¿no? Entonces, a mí me gusta toda esta parte de los jóvenes, o sea, poder compartir con ellos, he aprendido a relacionarme más con ellos. Por ejemplo, yo estoy a cargo del grupo de secundaria y, o sea, he aprendido a divertirme con ellos, ¿no? A pesar de la diferencia de edad, y siempre me enseñan algo, siempre me motivan a ser mejor. Hay veces que yo me conectaba en las videollamadas y no tenía ánimo, la verdad, pero el ver cómo comparten, el ver cómo hacen guas entre ellos y toda esta parte me animaba, ¿no? O sea, como que te das cuenta que hay mucho donde servir, que hay mucho donde dar, donde trabajar, y que si tú puedes ser líder de un joven para que luego él en otro momento pueda ser líder de otro, pues me tengo que esforzar, ¿no? Entonces sí quiero asumirlo de todo corazón, más que hacerlo con muchas cosas, sino hacerlo para agradar a Dios, antes de hacerlo para agradar al pastor o agradar a alguien más. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque sí, yo me cuestionaba eso, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sirviendo en jóvenes? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy haciendo aquello? Y la verdad sí quiero hacerlo para agradar a Dios, ¿no? Entonces yo sé que habrá cosas que voy a equivocarme, seguramente muchas, pero si está ese fundamento, pues yo creo que lo demás no importa. Ya para terminar, y espero que estés disfrutando este tiempo, agradeciendo tal vez más por estar con nosotros. Yo creo que tú compartes la creencia de que el aire que respiramos cada día, la luz que podemos ver, todo es bendición de Dios y es gracia de Dios, y yo creo que tú tienes un corazón agradecido para el Señor.
Ahora, más allá de si en las mañanas le dices Dios gracias, ¿cómo Fabiola en su día a día procura ahora sí que corresponder toda esa gracia que ha recibido? ¿De qué formas? ¿De qué formas en tu vida tú procuras mostrarle tu gratitud a Dios? No me lo había puesto a pensar así. Pues siento que en estos meses que han pasado de pandemia y así, que han sido, la verdad, bastante difíciles en cuanto a que sí he resentido en casa esta parte de que mi familia se aleja de Dios, ¿no? Entonces, en lo particular yo también, sí me ha costado mucho trabajo. Pero siempre en las cosas que yo hago busco agradar a Dios, ¿no? A veces sí he perdido como el sentido de por qué hago las cosas, ¿no? Okay. Pero hay cosas que no me gustan hacer y es cuando algo me impulsa a hacerlo, ¿no? O sea, en el sentido de limpiar mi casa o servirle al otro o ¿cómo se dice? Ceder ante alguna situación, ¿no? En casa mi mamá sabe, mi hermanito sabe que me cuestan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con mi hermanito que yo digo, es injusto muchas cosas, digo, no se merece nada. Con él me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque a veces yo quisiera que mi papá lo eduque de una manera o mi mamá, pero no, o sea, no puedo yo intervenir, ¿no? Entonces, yo soy el único que me hace reaccionar en muchos sentidos. O sea, si fuera por mí, yo sería lo peor de lo peor. Entonces, él es el que muchas veces me hace parar, pedir perdón, no continuar, o me explico esta parte. Siento que es la manera en que puedo agradecer a Dios. Ciertamente me falta un chorro más, ¿no? Entonces, pero siento que es la manera en la que yo muchas veces quiero corresponder a Dios, ¿no? O sea, agradándole. Pues te agradezco mucho porque a lo mejor algunos piensan, ay, mira la hermana o el hermano de la entrevista, se pone nervioso. Es difícil estar de este lado de las cámaras y más difícil hablar con esa honestidad, abriendo el corazón. Yo a cada persona que vengo le digo gracias por abrir tu corazón, porque no es algo sencillo, pero gracias por hacerlo. Y bueno, gracias a Dios por este testimonio con el que creo de verdad muchos se pueden identificar. La vida cristiana se vive así, no es fácil. La palabra de Dios dice que se entra por una puerta estrecha, es un camino angosto, pero lo hermoso es que la gracia de Dios nos sostiene en todo ese caminar. Pues llegamos al final de esta sección, pero no se despegue porque Iglesia a Domicilio tiene mucho más aún. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo y este tema que es muy interesante para nuestros hogares. Y el tema es educar con equilibrio. Criar a nuestros niños no es muy fácil, ya que ellos son expertos muchas veces de poner a prueba nuestra fe, poner a prueba nuestra sabiduría, nuestro amor. Pero es una aventura, es una emoción poder educarlos, poder enseñarles. Y no hablo de una educación intelectual, sino educarlos conforme a la palabra de Dios para que puedan tener las actitudes y puedan tener el carácter de nuestro Dios. Es por ello que nosotros debemos aún así buscar todos los días a Dios para poder hacerlo de la mejor manera. Y esto es cierto porque Deuteronomio 6, del 5 al 7, nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y después dice que debemos de guardar sus leyes en nuestro corazón y enseñarlas a nuestros hijos. De ahí viene la enseñanza que tenemos, de lo que hemos aprendido y se guarda en nuestro corazón. Como testimonio, yo como papá, cuando iba a nacer mi primer hijo, yo siempre tenía ese temor de no saber cómo educarlo. Yo tuve un hogar en el que mi papá fue muy estricto, muy rígido, pero no estuvo emocionalmente presente. Entonces yo no sabía cómo iba a comportarme como papá con mi hijo. Yo tenía el temor
de repetir esas costumbres o enseñanzas que había visto en mi papá. Pero sin embargo, conforme a la palabra de Dios fui aprendiendo, yo tomé la decisión de amarlo, de educar a mi hijo y de enseñarle lo que la palabra dice, que yo sé que es lo que él necesitaba. Y es que nunca es sencillo encontrar un balance en la educación, ya que podemos encontrar muchas veces padres que se ponen de un lado donde permiten todo a sus hijos, donde le dan todo a sus hijos, donde le compran todo a sus hijos, y estos niños pueden crecer o crecen más bien de una forma donde no tienen límites, donde no tienen respeto, donde no tienen las reglas claras en casa, y eso puede ser un problema. O también podemos tener del otro lado, tener un hogar donde criemos a unos hijos donde todo les prohibimos, o todo cuando les hablamos, les enseñamos o los exhortamos, lo hacemos de una forma rígida, lo hacemos con gritos, pero pues Dios es el que nos permite que podamos tener ese balance. Así es, entonces debemos aprender a educar con equilibrio. Ahora, ¿qué es esto del equilibrio? Es muy sencillo. El equilibrio es que podamos educar con la firmeza de la palabra, con la autoridad, enseñando la verdad de la palabra, que Dios pone reglas, pone límites, pone mandamientos que son firmes y son necesarios para protegernos y cuidarnos. Entonces nuestros hijos deben entender la importancia de esas reglas, y que esto implica en nuestra casa respetar a la palabra de Dios y entender que también hay consecuencias de no respetarla. Pero por otro lado, también significa ser amables, amorosos, gentiles, misericordiosos y pacientes, como Dios lo ha sido con nosotros. Imagínense esto, Dios ha sido misericordioso, Él nos da nuevas oportunidades. Entonces, cuando mi hijo se equivoca, yo tengo que tener la misericordia de darle otra oportunidad. Dios es paciente con nosotros, debemos también ser pacientes con nuestros hijos. Dios es amable al hablarnos, también tenemos que ser amables con ellos. Este balance es poder entender que las reglas son claras y firmes, pero que en ellas también abunda el amor, la protección, la seguridad. Imagínense la imagen de un alfarero, un hombre que con sus manos construye una vasija. Con una mano tiene que ser suave para proteger, para cuidar que la vasija y el barro estén en su lugar, y con la otra tiene que poner firmeza y dureza para marcar la forma y los contornos de ese jarrón o de esa figura. Así debemos enseñar. En nuestra casa tratamos de hacerlo de esa manera, y lo decimos de todo corazón. Tratamos de ser firmes y de que las reglas sean claras y que estén basadas en la palabra de Dios, pero que a la vez ellos se comprendan que es por su bienestar, por amor, con misericordia, con paciencia, entendiendo su edad, el contexto en el que viven, y que puedan ver a Dios a través de nosotros. Y es que muchas veces hasta nosotros, cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos porque tenemos miedo para ir al infierno, sino al contrario, lo obedecemos porque le amamos, porque por lo que ha hecho en nosotros, por lo que nos ha rescatado, pues así nuestros hijos deben de aprender o deben de conocer de que la obediencia a los padres, a mamá o a papá, debe de ser no por el castigo, por miedo al castigo, por miedo a los gritos, sino porque debe de ser también como una gratitud a Dios, y sobre todo porque pues hace feliz a Dios cuando ellos obedecen. Entonces queremos que nuestros hijos amen a Dios y que vean a Dios a través de nuestras vidas. Queremos que nuestros hogares sean un lugar donde reine el Señor, y tenemos que entonces vivir con este balance. Reglas claras, reglas firmes, pero a la vez con amor, con suavidad, con cariño. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como padres, ¿cómo podemos llevar esto a nuestros hogares? Creo que primeramente lo que tenemos que hacer es conocer a Dios, saber cómo es Dios. Y esto a través de la lectura, del devocional, entender las intenciones de su corazón y ponerlas en práctica, imitarlo. Un ejemplo es que Dios nos corrige, eso es cierto, pero nos corrige con amor. Entonces, cuando usted
tenga que corregir a su hijo, hágale saber que también lo ama. No solamente castíguelo o repréndalo, sino que el niño pueda comprender, la niña pueda entender que ese castigo, esa reprensión es con amor, es por su bien y no se hace con ira, con enojo, sino al contrario, por mantener reglas que ayuden al hogar. Y el segundo punto, luego de conocer quién es Dios, lo que debemos hacer es poner reglas claras en casa, reglas firmes que todos debemos obedecer, no porque seamos papá y mamá, sino porque son reglas que vienen en la palabra de Dios, reglas que Dios establece y que todos necesitamos poner. Un ejemplo es el poner una regla sobre la limpieza en casa. El hecho que un día toda la familia colabore para la limpieza puede ser una regla clara y firme que viene de la palabra de Dios al decir que somos un cuerpo, que todos nos necesitamos y que debemos ayudarnos mutuamente. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a establecer reglas que se vuelven firmes, pero que también se enseñan con suavidad, con amor, con misericordia, con paciencia. Y ese balance lo necesitamos para educar mejor a nuestros hijos. Le agradecemos, hermano, por habernos acompañado y darnos esta oportunidad. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Y ha llegado la última sección de nuestro programa, que es Coma frutas y lleve fruto. En esta sección estamos compartiendo beneficios de diferentes frutas para nuestro cuerpo físico, pero también estamos reflexionando acerca de los diversos aspectos del fruto del Espíritu Santo que se debe manifestar en nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Muy bien, en esta ocasión permítame hablarle de dos frutas. La primera es la uva y la segunda será la aceituna. Sí, tal vez en su mente no está la aceituna como una fruta, pero lo es. Muy bien, yo estaba buscando una fruta que fuera muy dulce y encontré que una de las frutas más dulces, uno de los frutos más dulces, son los dátiles. Estos pueden llegar a tener hasta un 75% de azúcares. Pero bueno, quizá no es el fruto más común para nosotros. Así que pensé en uno o busqué uno más común y encontré la uva. Usted conoce seguramente la uva, es un fruto suave, es un fruto dulce, es un fruto muy, muy rico y sabe, tiene muchos beneficios, le comparto. Desintoxica el hígado, favorece el funcionamiento de los riñones, elimina ácido úrico, cuida su corazón, reduce presión arterial, previene enfermedades oculares degenerativas y también cuida su piel. Ahora, hay que señalar que por su alto contenido en azúcar no es recomendable, por ejemplo, para las personas diabéticas. Esto nos dice que aunque es una fruta muy suave, muy rica, muy dulce y con muchos beneficios, no en todos los casos nos hace bien. Muy bien. Y hablando de la aceituna es lo contrario. Es una fruta sumamente baja en azúcares. Si no recuerdo mal, es 1.7 gramos por cada 100 gramos de aceitunas. Es muy, muy baja en azúcar. Y es muy buena. Los expertos recomiendan consumir hasta 7 aceitunas al día. La aceituna tiene omega 3 y también tiene omega 6. Por esto, las aceitunas nos ayudan a reducir los niveles de triglicéridos, los niveles de azúcar en la sangre, rebajan también ligeramente la presión arterial y previenen diabetes. Ayudan también a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que reducen el colesterol malo. Tienen un alto contenido en hierro, por lo cual también son de mucha ayuda para combatir la anemia. Regulan el tránsito intestinal gracias a su elevado contenido de fibra. Y por si fuera poco, la piel de la aceituna ayuda también, es un agente que nos ayuda a curar quemaduras. Si se aplica como una crema, nos ayuda con las quemaduras. Entonces, aunque la aceituna no es el fruto más delicioso, no es un fruto dulce, podríamos decir, no es el más rico, tiene muchos beneficios para nosotros. Muy bien. Como usted ya sabe, intento siempre conectar, ¿no?, a las frutas que le presento con estos aspectos del fruto del Espíritu. Y elegí la uva, que ya le dije es una fruta
muy dulce, muy suave, pero que no en todos los casos aplica, para que usted recuerde de este aspecto del fruto del Espíritu, que es la benignidad. La benignidad es la misma bondad, pero quiero explicarle por qué, digamos, Pablo utiliza este término como más específico. Insisto, la benignidad es bondad, pero se podría decir que describe la benignidad los aspectos más amables de la bondad. La palabra que Pablo utilizó se traduce como misericordia, amabilidad, gentileza, dulzura. Se puede entender también que la benignidad es una disposición bondadosa hacia otras personas. Y se lo explico de mejor manera con algunas referencias bíblicas. Dice la palabra de Dios en Lucas 7, del 37 al 50. Jesús entra a la casa de un fariseo y hay una mujer pecadora. La gente sabía que era pecadora, que se acerca a Jesús y llora a sus pies y derrama un perfume a sus pies. La gente, los fariseos, vieron eso como algo incorrecto, como algo inapropiado de parte de Jesús. Permitir que una pecadora, una persona con mala reputación se le acercara. Y bien Jesús pudo haberle señalado, pudo haberle dicho, tú eres una pecadora. Pero Jesús lo que hizo es tratarla con dulzura, con amabilidad, con suavidad. Ella vino sabiéndose pecadora y vino postrándose a los pies del Señor. Lo que encontró fue la gracia de Jesús, que le dio paz, que le dijo que se podía ir en paz y que sus pecados le eran perdonados. Otra forma en la que Jesús muestra benignidad, en la que es un ejemplo de la benignidad, es cuando un leproso se acerca a él. Esto lo puede encontrar en Marcos capítulo 1, versos 40 al 42. Este hombre le dice a Jesús, si tú quieres, yo puedo ser sano. Y Jesús le dijo, quiero. Y esta persona fue sanada. Pero hay un detalle muy especial en esta historia. Jesús no solo le dijo, quiero que sea sano. Dice la palabra de Dios que Jesús lo tocó. Mire, Jesús pudo haberle dicho, sé sano, y todo el mundo hubiera dicho, oh, qué bueno es Jesús, lo sanó. Pero Jesús tuvo este gesto de ternura, este gesto de amabilidad, este gesto dulce, tocarlo, porque el leproso era una persona marginada. Era una persona que probablemente en muchos años no había recibido, o no había sentido, mejor dicho, el toque de una persona. Podemos entender entonces que la benignidad, como fruto del Espíritu, es esa sabiduría y capacidad que nos da el Espíritu Santo para actuar de una manera suave para servir a las necesidades de otros. Es una ternura divina. Hay gente que de por sí en su personalidad es así como suave y linda, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo humano, estamos hablando de algo divino, una bondad que viene de Dios y se muestra en esta forma suave, en esta forma amable, en esta forma dulce. Yo le dije que esto lo relaciona con la uva porque así como la uva es un fruto muy dulce, pero que no en todos los casos hace bien, la benignidad, esta manera suave, es una manifestación de la bondad, pero que no en todos los casos aplica. No siempre vamos a actuar con esa amabilidad, con esa suavidad, con esa dulzura. Y esto me da pie para entonces hablarles del siguiente aspecto del fruto del Espíritu, que es la bondad. La palabra que utiliza Pablo en este pasaje, que es Gálatas 5:22, se refiere a una cualidad moral. Se refiere a ser bueno, a desear lo bueno, a hacer lo bueno. Se refiere a una actitud recta y a una actitud justa. Lo que Pablo está enfatizando cuando habla de la bondad es este aspecto del carácter que incluye las cualidades más firmes de hacer el bien. Porque sabe que a veces hacer el bien es actuar de una manera no necesariamente suave, no necesariamente dulce, sino de una manera firme, de una manera rígida. Podemos entender que la bondad es actuar de manera bondadosa en favor de otros. Recuerde, bondadoso en este caso no se refiere a una forma suave, sino a una forma justa, a una forma necesaria, a una forma recta. Y vamos a ver de nueva cuenta a través de la vida de Jesús, ejemplo que nos va a ayudar a entender lo que es la bondad.
en Mateo capítulo 21, en los versos 12 al 13, muestra cómo Jesús entra al templo, se da cuenta que están comerciando y eso, si quiere usted estudia un poco más a fondo todo lo que significa el comercio o todo lo que representaba el comercio dentro del templo. De verdad que era una obra sumamente mala, sumamente perversa. Y cuando Jesús ve eso, entra y purifica el templo. Pero ¿sabe cómo? Él no llegó repartiéndole rosas a los cambistas. Él lo que hizo fue volcar mesas, volcar sillas y correr a la gente. ¿Le parece una manera suave de Jesús? Definitivamente no fue una manera suave, pero la pregunta es, ¿Jesús estaba haciendo algo bueno? Sí, Jesús estaba haciendo algo recto, algo justo, algo bueno. Y ahí Jesús estaba mostrando bondad. Interesante, ¿verdad? En esta forma Jesús estaba mostrando la bondad. Y otro pasaje que también nos muestra la bondad de Jesús, y este a mí se me hizo de verdad muy sorprendente, es Mateo 23 de los versos 13 al 29. ¿Sabe qué está sucediendo aquí? Jesús está denunciando a escribas y fariseos. Es un largo pasaje, pero quiero hacerle notar lo siguiente. En todas estas denuncias que Jesús hace, Él en una ocasión le llama a los fariseos insensatos. En otra ocasión les llama necios. En 5 ocasiones les llama ciegos, pero ¿sabe qué? Hasta en 7 ocasiones les llama hipócritas. De nueva cuenta le pregunto, ¿Jesús hizo algo amable, algo suave, algo dulce? Seguramente que no. Pero la pregunta es, ¿Jesús estaba haciendo algo bueno? Sí. Es interesante pensar que Jesús, al decirle a los fariseos y escribas, ustedes son unos hipócritas, Jesús estaba siendo bondadoso. Jesús estaba siendo bueno. Sí, porque Jesús estaba haciendo lo necesario. Podemos entender que la bondad es la sabiduría y la capacidad que nos da el Espíritu Santo de hacer lo bueno ante la necesidad, aun si no es una acción suave. Le repito que bondad y benignidad son lo mismo, solo que la benignidad se refiere a este aspecto suave, amable de la bondad, y la bondad se refiere a este aspecto como más firme, a la parte de la rectitud. Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué elegí entonces a la aceituna para establecer un paralelo con la bondad? Recuerde que los expertos, y esto se me hizo la verdad muy curioso, que los expertos recuerdan hasta 7 aceitunas para consumir todos los días. Y le digo, curiosamente Jesús hasta 7 veces le dijo a los fariseos hipócritas. ¿Sabe qué significa el 7 en la Biblia? Es algo completo, es algo total, es algo suficiente. Quiere decir que así como los expertos dicen que 7 aceitunas son suficientes, Jesús le dijo todas las veces necesarias, le dijo las veces suficientes a los fariseos que eran unos hipócritas, y así les estaba haciendo bien. Así Jesús estaba actuando de manera bondadosa. Así que cierro esta meditación, coma frutas y lleve fruto, recordándole la importancia de consumir uvas. Si a usted no le hace mucho daño el azúcar, consuma uvas, tenga cierta moderación. Recordándole también que aunque las aceitunas no son de lo más delicioso, tienen altos beneficios para nuestro cuerpo físico. Pero también les recuerdo que si usted es un hijo de Dios, que si usted es un discípulo de Jesucristo, usted debe permitir que el Espíritu Santo le gobierne para que estas cualidades se puedan manifestar. Y piense en esto, ¿le haría bien a su vida que el Espíritu le dé esa capacidad, esa sabiduría para actuar suave cuando es necesario? ¿Le haría bien a su vida que el Espíritu Santo le dé la sabiduría y capacidad para ser firme cuando es necesario? Yo creo que sí. Y con esto llegamos al tema número 5 de esta serie. Nos quedan todavía algunos más por delante, así que le invito a que la próxima semana esté pendiente, el próximo jueves a las 7 p.m. esté pendiente para una transmisión más de Iglesia a Domicilio, para seguirse edificando con cada una de nuestras secciones.
Por ahora no tengo más que añadir, más que decirle que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y esperamos que esté con nosotros la próxima semana. Hasta entonces. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está.